En muy pocos días va a asumir un nuevo gobierno en Bolivia. El ex senador Rodrigo Paz será el nuevo presidente, reemplazo de Luis Arce Catacora, que es bastante cuestionado en su país por los malos manejos en la gestión económica, social y política, y por los indicios de corrupción de él y de su entorno. Lamentablemente, hace poco salió una noticia de que los días anteriores a la asunción de Rodrigo, él como presidente va a viajar a Brasil, lo que algunos analistas y opositores a este desgobierno dicen que es el intento de fuga del país, por eso habría que alertar a la ciudadanía que se puede escapar el ladrón de Bolivia, la persona que destruyó junto a Yanine Áñez a Bolivia. Hoy los bolivianos padecen una crisis tremenda con los alimentos, con el combustible, incluso con hechos de inseguridad relacionados con el narcotráfico, y no se puede permitir que un hombre que le hizo tanto daño a Bolivia escape. Ni Yanine Áñez hizo esto y espero que este sinvergüenza no lo haga. Por eso estoy en comunicación con el diputado reelecto, el doctor Carlos Alarcón, diputado de la bancada Comunidad Ciudadana y diputado electo por Unidad Nacional. Carlos, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Muy buenas noches, Juan. Un cordial saludo a tu persona y toda la audiencia que nos acompaña en el programa. Tú que eres uno de los legisladores más laboriosos y además especialista en derecho como abogado, ¿qué nos puedes decir de esta situación? A diferencia de otros países, quiero recordar que el presidente no tiene que pedir autorización a la Asamblea para salir del país como ocurre en otros lados, pero ustedes como legisladores, tú como hombre de la justicia, ¿qué se puede hacer para evitar el intento de fuga de este sinvergüenza, de este inescrupuloso, de esta persona que destrozó a Bolivia? Sí, primero, digamos, la última noticia que acabo de verla oficialmente es que la viceministra de Comunicación ha señalado que el presidente Luis Arce ha declinado la invitación que le ha hecho el presidente Lula de Brasil para participar en las sesiones preparatorias de la cumbre climática el 6 y 7 de noviembre, porque esto generó, ¿no?, una reacción de otra diputada de Comunidad Ciudadana, Lisa Claros, en el sentido de que se podría prestar esta maniobra o esta invitación a la fuga del actual presidente. Pero Disculpa, y esto la por lo cumbre va a menos, ser a fines de noviembre cuando él ya pasaría a ser expresidente con otro mandatario. O sea, no tiene sentido que vaya a una organización previa si a los días va a dejar de ser presidente. exacto. Entonces la viceministra Halcón, oficialmente por lo menos, es lo que ha declarado, es que va a dar prioridad a Luis Arce a las actividades de la transición con relación al nuevo gobierno de Rodrigo Paz. Pero independientemente de esto, más allá de que sean buenas o malas intenciones, eh, hay tres posibilidades de cautelar a un presidente que está terminando su mandato. O a través de un juicio de responsabilidades, aunque deje de ser presidente, en cuyo caso depende de la autorización por 2/3 de la Asamblea Legislativa para que recién se pueda iniciar el proceso penal por delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas, por delitos de naturaleza privada, como la denuncia que tiene por abandono de familia en relación a una señora que dice que él es el padre de su hijo y que no ha querido reconocerlo y que le está reclamando por el delito de abandono de familia y por los temas familiares relativos al cobro de pensiones. Ese es un tema ya de naturaleza penal privada, por llamarlo así, y que Así es. depende de la actuación que tenga la propia víctima y querellante de este caso, que ha pedido medidas precautorias, pero ahí hay que revisar a fondo. Parece que los fiscales y los jueces todavía no han dado una respuesta clara en ese punto, porque probablemente ahí inclusive se esté discutiendo la paternidad, no sé. Ese es un tema que ya habrá que ver, es un tema de naturaleza penal privada y habrá que ver Si bien es cómo privado, evoluciona. como tú lo dices, afecta la figura presidencial. Que un presidente tenga un hijo extramatrimonial que no lo quiera de reconocer, esto afecta, es como le pasó a Alejandro Toledo con su hija que tuvo que aceptarla, o Alan García en Perú. Esto también afecta a la imagen, a la institución presidencial.
Claro, el solo hecho, independientemente que después Eh, en el juicio se determine si es o no es su hijo, porque puede pasar sí. las dos cosas, pero el solo hecho de un juicio de estas características, por supuesto que afecta la investidura y la dignidad del cargo presidencial. Y la tercera posibilidad es esta ley que está vigente, la ley llamada de Eva Copa, porque la que la promulgó fue la ex presidenta del Senado, Eva Copa, cuando estaba en el ejercicio del gobierno la presidenta Yanine Áñez, que es la ley 1352 y que señala que las máximas autoridades del Estado y de las empresas e instituciones públicas tienen que permanecer 3 meses después de finalizado el ejercicio de sus funciones a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes o que requieran las autoridades entrantes en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado. El Eso es famoso lo que arraigo. claramente lo dijo, eso es lo que claramente lo dijo el presidente electo, que no le importaba si es que no participaba, como lo señaló así Luis Arce, de la transmisión de mando, que es un pésimo gesto antidemocrático de Luis Arce, pero que sí el presidente electo le exigía que él esté en Bolivia a efectos de garantizar una adecuada transición y la transparencia de la información del gobierno saliente en relación al gobierno entrante. Entonces, aquí los responsables de garantizar el cumplimiento de esta ley son, por una parte, el fiscal general del Estado, porque habla que el que incumple esta ley comete delito penal, dice esta Roger misma ley, Mariaca. Roger Mariaca, y el Contralor General del Estado, en este caso una interina que ha trabajado años en el Ministerio de Hacienda, junto con justamente con Luis Arce Catacora, que dice que ella tiene que mandar la lista de todos los altos funcionarios ¿Cómo se que llama esta persona? Porque es bueno que el boliviano tenga nombres y apellidos de la gente que tiene esta responsabilidad. sí, ella apellida Mamani, en este momento no me acuerdo el nombre, pero lo podemos ver en el Google y Bueno, la lo doctora Mamani, precisamos. sí, La el doctora doctor Mamani, Mariaca. ¿no? Sí. Entonces, esta es una contralora interina, ¿no? Y ha estado más de 20 años desempeñando funciones intermedias y subalternas de Luis Arce Catacora en el Ministerio de Economía. De todas maneras, es muy clara la ley que le obliga a remitir el listado, ¿no? A la autoridad migratoria, a la Dirección Nacional de Migración, el listado de todas las autoridades que estarían comprendidas dentro del alcance de esta ley. Porque También estamos, por recordemos, supuesto. Carlos, que hace poco se Ujú, fugó el director de MAPA. Después lo agarraron a Franklin Flores, ujú, ex diputado de Bolivia. ujú. Ya no es un disparate pensar que quiera huir del país. Exacto. Ahora, esta ley obviamente habla los 3 meses posteriores a la cesación de funciones, pero esa es la obligación que está garantizada con sanción penal y con la remisión de la lista de los funcionarios involucrados, que también estamos los legisladores, no solamente se trata de autoridades del Ejecutivo, para que nadie pueda salir de Bolivia durante los 3 meses siguientes a la finalización de las funciones públicas. Bueno. Aquí lo tengo, el nombre es Nora Herminia Mamani Cabrera, es la Contralora interina, ¿ya? Nora Herminia Mamani Cabrera. Por Entonces, eso esta siempre sí, digo que eres uno de los mejores legisladores porque tienes documentación. A veces los legisladores hablan por hablar y lamentablemente en vez de dar certeza confunden a la población. No, no, entonces ella mamá. tiene que mandar, Juan, la lista de los funcionarios involucrados en el alcance de la norma o comprendidos dentro del alcance de esta ley. Mi criterio es que el encargado del presidente electo Rodrigo Paz, ¿no? Que es un señor que se llama Mauricio Zamora, él es el coordinador del presidente electo para la transición con la ministra de la presidencia de Luis Arce Catacora, Marianela Prada. él podría mandar un requerimiento, una carta, en su calidad de responsable máximo de la transición del nuevo gobierno, al fiscal general del Estado y a esta contralora interina, señalando que si bien la ley establece que son 3 meses a partir del cese, pero de alguna manera esa es la obligación de fondo. Pero ¿cómo garantizas el cumplimiento de la obligación de fondo? Una cosa es una medida cautelar y otra cosa es una medida de fondo en la ley. Son dos cosas distintas, ¿no?
La medida de fondo acá es que tienes que estar 3 meses en Bolivia, pero si permites que un presidente se vaya 2 días antes a una cumbre y después es muy poco probable que retorne a cumplir sus obligaciones de transición a Bolivia, entonces podrías pedirle al fiscal general y a la propia Contralora que vean cuáles son las medidas cautelares adecuadas para garantizar esta obligación de fondo que establece la ley. En este caso, si cumpliría la declaración que ha dicho hace pocos minutos la viceministra Halcón, de que ha declinado esta invitación Luis Arce Catacora porque se va a quedar en Bolivia priorizando las actividades de la transición, es un dato importante, pero no es suficiente, porque Así además es. tienen que garantizarse con los ministros y con los presidentes de las empresas estatales y las instituciones públicas más importantes, Banco Central, La aduana, el gestora, servicio de impuestos, la gestora y el tema Botrading, que yo lo que estoy llevando curiosamente a el cabo el titular de la presidente del gestora de todo el YPF. mandato ha renunciado recientemente, Jaime Durán, que fue viceministro de Arce. Y el otro dato curioso es que Dorgaten, ¿no? Que hemos demostrado con los documentos remitidos por el propio YPFB a la Comisión Especial de Investigación, que yo pedí su conformación y que hemos encontrado hallazgos de mega corrupción y daño económico al Estado, los fiscales de La Paz dicen que no han dispuesto ni alerta migratoria ni arraigo para el principal involucrado en este caso. Entonces también ¿Tienes el dato? ¿Quién aplicaría es el director de migraciones? Por si escapa el ladrón, que la gente sepa quién es el responsable. ahora lo Pero vamos a bueno, ver, igual no me acuerdo de memoria. de Yanine Lo que Áñez pasa es que era Marcel son, Rivas. claro, muchas de estas autoridades son autoridades interinas, ¿no? Que Así las es. han ido cambiando de manera regular o permanente. Como se dice Y criollamente, para precisamente, tirarse la pelota, decir no, que uno es claro, interino, que no tiene la culpa. claro, entonces, y por eso, por haber hecho eso, es que se ha fomentado la mega corrupción en los gobiernos del MAS, porque estas instituciones que tienen que garantizar el buen manejo de los recursos de todos los bolivianos, están a merced del latrocinio de estos gobiernos con autoridades interinas, subalternas totalmente de estos presidentes, en instituciones claves como el Banco Central, como aduana, como servicio de impuestos internos, ¿no? Migraciones y otras que son tan importantes para precautelar el patrimonio de los bolivianos. Entonces, el que está a cargo, ¿no? Mauricio Zamora, del presidente electo es el que, mencionando esta ley que es específica para garantizar las obligaciones de información y de transparencia en la transición del gobierno saliente con relación al gobierno entrante, es el que podría, digamos, tomar o pedir que se tomen estas medidas preventivas o precautorias, ¿no? Una pregunta más Ujú. sobre Luis Arce. ¿Él tiene obligación ahora en los últimos días de dar un informe o al país o a la Asamblea Legislativa o ya no? Tiene. O sea, de salida debería hacerlo, ¿no? Porque claramente esta ley además lo dice así. ¿Cuándo sería la convocatoria para el último mensaje presidencial de Arce? Está previsto este viernes está previsto que el vicepresidente del Estado convoque a la Asamblea Legislativa al cierre de gestión, ¿no? Ahora, obviamente, Obligatoriamente la tiene que convocar, ¿no? Porque a veces Choquehuanca no convoca, incumple sus claro, obligaciones. la tiene que convocar, exactamente. Ahora el tema está en que, obviamente, el presidente, más allá del informe que haga, tiene que quedarse 3 meses en Bolivia para darle toda la información que requiera el gobierno entrante, Sí. porque el gobierno entrante no tiene que perder ni un día para resolver la crisis que nos ha dejado el gobierno saliente. Entonces, por eso es importante que se aplique y que se cumpla esta ley Copa, ¿no? Sería importante tú como diputado reelecto y como un especialista en temas de legislación, modificar estos temas de los viajes presidenciales. Se tendría que pedir permiso o por lo menos consultar a la Asamblea Legislativa, o si no, todos los fines de gestión uno va a tener este peligro de que el presidente se escape argumentando salud, argumentando una reunión bilateral o lo que sea. ¿No piensas que hay que trabajar al respecto?
Sí, yo creo que la ley hay que ajustarla. Yo he presentado un proyecto de pena máxima contra la corrupción agravada y que establece un mecanismo de este arraigo, pero selectivo en función a denuncias que se hagan en el último año y sobre la base de una denuncia específica, el fiscal está obligado a hacer el arraigo hasta un año después de las funciones. Creo que es un mecanismo más efectivo porque actúas sobre el caso en particular que puede involucrar a uno o a más funcionarios de alto nivel, empezando desde el presidente de turno que está de salida. Y el tema de la denuncia es un tema que te precisa y te individualiza sobre todo los casos más importantes de cuestionamientos que tienen que ver con delitos, ¿no? Entonces, en el caso de legisladores, por ejemplo, los legisladores prácticamente no manejamos Presupuesto. recursos económicos, pero puede haber un caso muy extraordinario Y donde a aparte usted través de está una, en un cuerpo colegiado. claro, a través de una denuncia puedas hacer que, por ejemplo, el presidente de la Cámara, por un mal manejo de recursos en temas administrativos, se tenga que quedar hasta un año después. Otro Eso está en tema mi clave, se proyecto. dicen que Israel Guaitari fue un pésimo presidente y que hubo manejos turbios. Ojalá también rinda cuentas ante la justicia. Al igual Bueno, que ahí hay Jorge que, Mercado, estos dos están bastante cuestionados. claro, ahí hay que hacer, ahí tienes que hacer unas auditorías, ¿no? O sea, de cierre y de análisis de lo que se ha hecho en el pasado en relación a las nuevas autoridades de la Asamblea. Eso es conveniente, sano y prudente, además como derecho de información del pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia tiene que saber de qué manera en la propia Asamblea Legislativa se han gastado los recursos, no tienen la dimensión que tienen los manejos que se hacen en el gobierno, pero son temas que igual interesan al ciudadano. Por darte un solo ejemplo, O los el, viajes al exterior que habrá financiado la mesa los, directiva, no solo para el presidente, sino para los aliados. hasta ¿Cuánto le para salió al tener pueblo tránsfugas. boliviano Claro, los claro. Yo no paseos de tenía, los por ejemplo, no he legisladores? tenido ni un solo viaje al exterior. O sea, y ni uno Uno solo. puede Entonces, tenerlo, el viaje, pero invitado por otro país. El tema es cuando es claro, pero no por con el dinero prebenda o por boliviano. transfugio, pero Sí, para que te des una idea, o sea, la manera arbitraria que han manejado el sí, tema de los viajes, porque podrías elegir a los diputados que tengan la especialidad o la representatividad por la capacidad y el mérito en función a determinadas áreas que son de la trayectoria de cada diputado, pero claro, no, acá ha habido un manejo totalmente discrecional y arbitrario. arbitrario. Entonces, las auditorías te permitirían clarificar esos aspectos y te permitirían develar a los ciudadanos hasta los temas de los refrigerios, ¿no? Por ejemplo, mi impresión muy particular es que el servicio de comida es de muy mala calidad, independientemente de cuál sea la comida que te den, ¿no? Es de muy mala calidad y nada raro que hasta el precio esté sobredimensionado. Bueno, eso no tendrá que verlo la auditoría y tendrá que determinarlo, pero esto es bueno para que ya sirva como un freno preventivo para la próxima asamblea y futuras asambleas, de que cuando se trata de los dineros del pueblo de Bolivia, tienes que tener la mayor escrupulosidad y el mayor rigor en el manejo y en el uso adecuado de esos dineros, ¿no? Así es. Entonces yo veo que esto es sano, que se hagan ese tipo de auditorías y se deberían hacer en relación a la nueva asamblea con esta que está de salida, ¿no? Sí, tú sabes que tienes una responsabilidad moral muy fuerte porque eres un legislador reelecto, que hay muy pocos que lo son, y es un congreso prácticamente con gente que quizás tiene buenas intenciones, no lo dudo, pero inexperta. Los legisladores con experiencia tienen una responsabilidad aún mayor. Y la última pregunta, en Santa Cruz hubo una valiente fiscal, la doctora Jessica Echeverría, que logró la aprehensión del hijo de Arce Catacora, pero luego le dijeron que él tiene que hacer tratamiento psicológico y la justicia lo liberó. En este caso, ¿qué nos puedes decir de este caso? Una fiscal trabaja, actúa como corresponde y luego lo liberan argumentando que por un problema psicológico cometió el delito que se le imputó. Es una vergüenza, es una total ilegalidad, arbitrariedad, y yo creo que todavía hay fiscales y jueces que le deben facturas por el cargo a Luis Arce Catacora, y esa ha sido una clara protección deliberada, intencional al hijo de Luis Arce Catacora, ¿no? A uno de sus hijos, que es el que ha estado involucrado en Marcelo. este hecho de violencia intrafamiliar.
cuando claramente la ley establece que como resultado de ese proceso, si se determina la culpabilidad dependiendo de la cantidad de días de impedimento de la víctima, puedes llegar inclusive hasta una privación de libertad hasta 6 años. Entonces, el hecho de decirle, ni siquiera vamos a hacer el proceso y yo te voy a dar la posibilidad de que vayas a terapia psicológica, ¿cómo vas a controlar, así sea eso que es un absurdo, si no hay el proceso abierto? O sea, ¿sobre la base de qué? Y esto no Prácticamente lo ha hubiesen sido hecho con ningún ciudadano boliviano, salvo ninguno, con pues. el hijo del presidente. Claro, ha sido una protección a un poderoso y obviamente esto ha sido un indulto disfrazado, arbitrario, de facto e ilegal, está clarísimo, ¿no? O sea, ahí no ha habido la Y tiran tramitación de por un el debido. tacho el buen trabajo que hizo la Fiscalía contra la Violencia en Santa Cruz. Y yo destaco enormemente el trabajo de esa fiscal, lo reconozco y lo voy a reconocer públicamente. Y no se trata porque sea contra el hijo del presidente, se trata de un hecho donde además ha sido reconocido por el propio hijo. No es la situación que el padre, en el otro caso que involucra al padre, que el padre parece que está cuestionando el tema de la paternidad. Acá el hijo Y ha también hay otra cometido cosa peor, ese hecho. el tema de las sospechas de corrupción con el litio. Por eso a Marcelo Arce Mosquera le dicen Marcelitio, popularmente. Claro, en el tema, bueno, en el tema de bot trading que hemos investigado, resulta que Omar Alarcón Saigua, que era el presidente de bot trading, a la vez gerente general de YPFB Refinación, es el que hacía adendas donde subía un contrato de 31 millones de dólares a 274 millones de dólares vía adenda. O sea, lo accesorio superaba el monto de lo principal en 767%. Y este señor Omar Alarcón Saigua lo sacan el 30, vía su renuncia, el 30 de agosto del 2024, de YPFB Refinación y de la presidencia de Bot Trading, y Arce lo nombra al día siguiente presidente de Yacimiento de Litio Bolivia. Y cuando viene a declarar Dorgarten a la comisión de investigación en la Cámara de Diputados, señala que se encontró de casualidad en el aeropuerto en Asunción con Luis Marcelo Arce Mosqueira, uno de los hijos del presidente, y como eran amigos y se conocían, él contrató un vuelo charter de Dorgaten de regreso a Bolivia y le invitó a que retornaran juntos a La Paz, a Bolivia, y que ese fue el único contacto que tuvo con el hijo del presidente en Asunción del Paraguay. Yo pedí que venga a declarar a la comisión, el hijo del presidente, para que nos aclare si se limitó a ese encuentro casual en el aeropuerto, la relación en Paraguay con Dorgatén, o si más bien tenía algo que ver directa o indirectamente con Botredi. Lamentablemente, 3 votos del oficialismo en la comisión nos bloquearon la ¿Recuerdas posibilidad quiénes de que son? venga a declarar. El boliviano ¿Perdón? merece saber nombres y apellidos. ¿Quiénes fueron los que boicotearon? Seguramente gente Tienes del claro, los tres oficialismo, diputados, José Luis Flores, el diputado Flores Colquillo, es el de presidente de la Cochabamba. Comisión del ARS de Cochabamba, la diputada Tupa de Tarija y la diputada Miriam Michaga de Oruro. Y nosotros los tres de oposición, Enrique Urquidi de CC, Tatiana Áñez de Cremos y mi persona. Entonces ahí había empate de voto. Pero lo que no hemos podido lograr en la comisión deberían hacer los fiscales de La Paz que están a cargo del caso. Deberían convocarlos a ambos, al presidente y a su hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, para decirle en el caso del presidente si esta relación que tiene con el que lo ha nombrado presidente del litio de Bolivia y que ha renunciado hace poco a ILB precisamente por el escándalo de bot trading, Omar Alarcón Saigua, si el presidente lo pone en yacimiento de litio de Bolivia porque tiene algún interés específico, especial en este funcionario que siempre está en los puestos claves donde se manejan ingentes cantidades de dinero de todos los bolivianos. Y con relación al hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, preguntarle y decirle, bueno, si la relación con Dorgatén se limita al tema social, al tema casual de O sea, ni encontrarse, siquiera acuden en calidad de testigos por eso ni para los llaman, por afirmar supuesto, ni o los negar llaman, algo. para afirmar o negar. El que nada hace, nada teme. Por Pues. eso. Yo decía, ¿qué problema hay que venga el hijo a la comisión y diga, miren, realmente ha sido un encuentro casual, yo estaba yendo a Paraguay por un tema médico, por un tema familiar o lo que fuera, no tengo nada que ver con bot trading, por lo tanto, el que nada hace, nada teme, pero lo han protegido, ¿no? Y han generado más dudas y sospechas con esa protección de estos diputados oficialistas, cuando lo mejor hubiera sido que vaya a la comisión y que Lupa declare. de Tarija
Miriam Martínez de Oruro y Ujú. Flores Colquillo de Cochabamba, para que la gente sepa, para no darle el voto nunca más a esta Ujú. gente que perjudicó el trabajo tan importante que hizo la comisión que tú liderabas, que también estaba gente de Creemos, y también hay que decir la verdad, el MAS, la rama evista, también ha denunciado a través de Héctor Arce Rodríguez muchas cosas que lamentablemente quedaron en la nada. La oposición democrática en Bolivia quiso fiscalizar, pero este gobierno no quiso, ni siquiera aprobó las interpelaciones, ratificó un ministro censurado como Castillo. Ojalá que el Claro, boliviano no tenga mala memoria, que recuerde todo el daño que hizo Arce Catacora a Bolivia. claro, y algo, mira, bien que toques ese tema, que es bien interesante. Te doy la, digamos, la primicia que me ha pasado la tarde en mi comisión de justicia penal. Te doy el nombre de la directora de migración, Caterín Calderón, por si acaso, que es lo que nos quedó pendiente. Sí. Caterín Calderón es la directora general de Así que migración de Caterín Bolivia. que Calderón, porque ¿Ya? a veces lo cambia. En Entonces, Santa Cruz está un tal Oliva. O sea, claro. también pueden salir por Santa Cruz o por La Paz, que son los principales aeropuertos del país con frontera con otros países. Ahora, te decía una primicia porque hace pocas horas ocurrió esto, que estábamos sesionando en la Comisión de Justicia Plural y habían de 14 denuncias contra magistrados del TCP y de la Suprema, Los autos prorrogados. aproximadamente, Los sí, autos prorrogados. y contra los dos emblemáticos, ¿no? Contra Espada y contra Hurtado. Por lo menos 8 denuncias tenían estos dos personajes. Hurtado de Beni y Espada de Chuquisaca. No me acuerdo, Espada del departamento, creo Sí, que el era de famoso Pato Pando, Hurtado del Beni. Hurtado de Beni, pero de Espada no estoy seguro si es de Chuquisaca. Pero bueno, con relación a estos dos, 8 denuncias de juicio de responsabilidades, los del MAS de la comisión, que tienen mayoría de votos, han votado por el archivo y el rechazo de las denuncias, ¿no? Por prevaricato, usurpación de funciones. Y obviamente yo he hecho sentar mi voto en disidencia y de rechazo al informe, ¿no? Que disponía la clausura y la cancelación. ¿Por qué? Porque estos han cometido el mayor delito que puede haber contra el Estado de Derecho y la democracia, han sido el engendro prohijado por Luis Arce Catacora para quedarse indefinidamente en el poder. Sí, eso. Lo que quería hacer con los autoprorrogados no era una inocentada, Luis Arce Catacora. Quería desmantelar todo el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática para convertirse en un Evo II a través de estos usurpadores judiciales y prevaricadores. Y resulta que ahora se ha demostrado pues la vinculación y las facturas que están pagando a favor de ellos. Ellos lo han protegido a Luis Arce Catacora, ellos han sido, repito, el engendro de Luis Arce Catacora, y ahora los diputados de Luis Arce Catacora en la Comisión de Justicia Plural, toditos por unanimidad, han cerrado los casos contra los autoprorrogados. Obviamente esto está sujeto por los denunciantes al recurso. Todavía hay recurso que por suerte eso se va a conocer en la próxima Asamblea Legislativa. Y lo que tiene que hacer la instancia de apelación es revocar todos estos rechazos y archivos para la impunidad de los autoprorrogados. Pero eso te demuestra qué tan vinculados estaban los autoprorrogados con Luis Arce Catacora, que 8 denuncias las han cerrado de un cuac. Muchísimas gracias y ojalá sigas trabajando por la fiscalización, porque si comete un acto de corrupción o mal el gobierno de Rodrigo Paz, tiene que ser tan cuestionado y investigado como si lo hubiese cometido Arce, Yaninani y Huevo Morales. Para la corrupción no tiene que haber eh, claudicaciones, no tiene que haber contemplaciones. Muchísimas gracias y para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.